¿Qué opina usted sobre la forma en que actualmente los jóvenes consultan información política en las redes sociales? Pues yo pienso que no hay una generalidad. Las redes sociales, por su propia configuración, permiten que cada usuario defina qué tipo de contenidos quiere recibir a partir de los likes que pone, a partir de las páginas que consulta, en fin. Por lo que un poco las redes sociales se convierten en una especie de contenidos a la carta, en donde el usuario escoge cuáles son las fuentes de información que quiere recibir y a partir de ahí pues se informa. Por eso establecer una generalidad acerca de cómo los jóvenes se informan a través de las redes sociales me parece que es imposible, porque cada joven, a partir de sus propios intereses y sus propias expectativas, pues define cuál es el menú de opciones informativas en las que confía y a partir de ahí pues se informará. Por ende, creo que la calidad de la información política que circula en las redes o que llega o que digamos a la que los jóvenes pueden tener acceso, más que ser un escenario definido, depende de cuál sea el criterio político que tenga cada joven a la hora de acceder a esa información. Bueno, ¿y usted considera que actualmente las redes sociales son una fuente de información política para los jóvenes? Sí, son una fuente de información política en el sentido de que pues todos los partidos, las campañas, los políticos comprenden que los jóvenes se informan sobre todo a partir de las redes sociales y entonces intentan poner sus contenidos allí para que en general los usuarios puedan acceder a ellos. Ahora, de ahí a que sea, por ejemplo, una información de calidad o que, digamos, sea un escenario donde los jóvenes puedan cualificar su opinión política, lo veo difícil, justamente porque, como te dije antes, el joven o el usuario establece cuáles son las fuentes de información de su confianza y a partir de ahí se informa. Si la persona no tiene una cultura política sólida, si la persona no tiene definida, por ejemplo, una posición clara frente a ciertos temas políticos, en fin, pues lo más probable es que se informe a partir de medios tradicionales como El Tiempo, El Espectador, Semana, RCN, en fin, que en cualquier caso pues ofrecen una información política muy mediocre y de muy baja calidad. Entonces puede que haya mucha información política allí, pero casi toda es una información primero interesada, elaborada normalmente a partir de fuentes interesadas como las propias campañas, reproducida a través de medios de comunicación que también son interesados. Entonces toda esta cantidad de filtros y de mediaciones hacen que al final la información que le llegue al usuario pues no sea de mayor calidad que la que circula en televisión o en prensa, a menos de que efectivamente el usuario tenga un criterio definido y claro acerca de qué es una buena información y qué es una información mediocre o propagandística, y en ese sentido la busque y se informe. Bueno, ¿busca usted información política en las redes sociales? Sí, todo el tiempo. ¿Cree que las redes sociales son una vía para la participación política? No, ¿Por qué no? porque no son sino una plataforma. La participación política se define básicamente por la capacidad que tiene el ciudadano de incidir e influir de manera decisiva en las orientaciones políticas de la sociedad. Y eso se hace no a través de muchos clics o a través de muchos likes o a través de movilizaciones virtuales como las que suceden en las redes sociales. Al poder político le importan muy poco las redes sociales. El poder político se conmueve y se motiva a llevar a cabo alguna transformación si ve que hay una masa crítica fundamentalmente en la calle exigiendo esos cambios. Por ende, pues, sí vemos muchas campañas, la página está change.org, en fin, una serie de iniciativas en donde la gente cree que participa a través de hacer clic en un like, pero realmente pues eso no pasa de ser digamos, un ejercicio testimonial, pero hasta ahora no hemos visto que haya ningún cambio real en la política concreta a partir de una movilización en redes sociales. Por tanto, pienso yo que son más una herramienta importante de movilización de información, pero no más. No considero que sea una vía para la participación. Pienso yo que la participación es algo real, es algo material, es algo concreto, no es algo que se exprese a través de redes sociales. Bueno, ¿y ha opinado usted sobre asuntos políticos a través de las redes? Sí, todo el tiempo. ¿Considera las redes como una importante fuente de información política? Depende del criterio que tengas para buscar esa información política. Si tú consultas en las redes sociales eltiempo.com y semana.com, pues tu información política va a ser profundamente mala, ¿no? De muy mala calidad,
sesgada, definida por intereses empresariales, definida por intereses políticos, en fin. Entonces, da igual si compras el tiempo en la esquina y lo lees en papel, así lo consultas en las redes sociales a través del tiempo.com, al final la información que vas a recibir es igual de mala. Entonces, por eso digo que digamos que no depende tanto de la información como tal, porque ahí hay de todo, hay cosas buenas, regulares y malas, sino del criterio del usuario a la hora de acceder a esta información. Entonces, ¿cree que hay redes sociales más confiables que otras? No, el problema no es la red social, el problema es el contenido que circula en la red social y el tipo de filtros que tú estableces a partir de tu criterio para definir qué tipo de contenido recibes. Puedes usar una red social para jugar Candy Crush, para colgar videos de YouTube musicales y eventualmente opinar contra Petro, pero eso no significa que estés participando políticamente. Por el contrario, si tú tienes un criterio político definido y sabes cuáles son las informaciones de calidad y cuáles son las informaciones basura, pues allí la red social sí será una excelente fuente de información. Bueno, ¿y qué consecuencias cree que trae la difusión de información política a través de las redes? Pues depende, en ocasiones sobre todo lo que tiene que ver con los escándalos y con las noticias, digamos, impactantes, pues puede generar movilización de opinión, eh, cosas como por ejemplo la aprobación de la reforma a la justicia, que terminó cayéndose justamente por presión ciudadana, que sobre todo se orquestó desde la W, pero tuvo muchas réplicas en redes sociales. Por ejemplo, qué sé yo, el caso de hoy de la detención de los directivos de la FIFA, donde todo el mundo está hablando del tema, pues eso por supuesto genera, digamos, una sensación en la ciudadanía que no le conviene a ciertos actores, como por ejemplo en este caso, qué sé yo, la Federación de Fútbol, que tendrá que hacer algo para mejorar su imagen, lo que sea. Pero no, pienso yo que de nuevo depende del contenido y a qué contenido se acceda. Bueno, y ya para terminar, ¿qué beneficios cree que trae la difusión de información política a través de las redes sociales? Pues que tienes un público al cual le puedes llegar directamente, que puedes establecer, digamos, un canal de comunicación e información importante con tus votantes o tus potenciales votantes, pero en cualquier caso, la red social, al menos en un país como Colombia, es decir, es parte del escenario de Internet. Y en Colombia el Internet es algo que todavía no tiene una penetración masiva. En Europa podemos hablar de que, qué sé yo, fenómenos como el de Podemos o como el de Syriza en Grecia, pues se pudieron movilizar a través de redes sociales o a través de Internet porque el 90-95% de la gente está conectada. En Colombia más o menos el 30% están conectados y de ese 30% casi todos son estratos 4, 5 y 6 en zonas urbanas, gente educada, gente instruida que trabaja en universidades, que trabaja en centros de investigación, en fin. Y además tú vas a ver cuál es el tipo de contenidos a los que la gente accede en internet y normalmente son porno, música, chismes y cosas por el estilo. Es decir, el internet, por más que a uno le parezca que puede llegar a todas partes, realmente tiene por un lado una enorme limitación en términos de penetración, al menos en Colombia, y por otro lado, pues digamos el tipo de contenidos a los que la gente accede suelen ser contenidos básicamente de entretenimiento y no de formación política. Por eso si tú quieres ser edil de una localidad como Ciudad Bolívar y desarrollas tu campaña a través de redes sociales, seguro que vas a perder. Mientras que si tú te mueves en una zona como Teusaquillo o Chapinero, en donde la gente está más conectada y le puedes llegar a tus votantes de una manera directa, pues puede ser una herramienta importante. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Vale,